nuestra caminata con nuestras predicaciones en la primera carta del apóstol Pedro, una carta, hermanos, directamente para la iglesia, para cristianos, para personas que conocen del Señor. Y hoy, hermanos, toca uno de esos temas un poco difíciles de tocar, que muchas veces no quisiéramos hablar de ellos, pero que hay que hablar de ellos en la casa del Señor. Especialmente, hermanos, porque somos hijos del Señor y para nuestra vida encontramos la respuesta para cada una de las cosas en la palabra del Señor. Pedro nos dice en el primer capítulo, hermanos, en la epístola que él escribió, que tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. También Pedro nos va a decir que tenemos una herencia en los cielos, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, dice, reservada en los cielos para vosotros. En el capítulo 1 también el apóstol Pedro nos hace un llamado a la santidad, que debemos de buscar a Dios, hermanos, y consagrarnos más a Dios, porque Dios es santo, dice la palabra del Señor. También vosotros en vuestra manera de vivir, dice, seamos santos. En el capítulo 2, hermanos, del apóstol Pedro nos dice que somos un pueblo que escogido, somos una nación santa, somos un pueblo escogido, real sacerdocio, dice, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el apóstol también nos va a decir, el apóstol Pedro, que antes nosotros no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo del Señor, y esas bendiciones las hemos alcanzado en Cristo Jesús. El último domingo que prediqué en Pedro, hermanos, hablamos en el capítulo 2 y versículo 11 en adelante, el cual se nos hablaba, hermanos, de que nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Y dio no la casualidad, hermanos, que en esos días, ¿verdad?, fueron las elecciones en este país. Y yo decía que quizás muchos estuvimos de acuerdo con el nuevo presidente que fue elegido, otros no, pero al final de cuentas, hermanos, es Dios poniendo las autoridades. Y nosotros, dice la Biblia, somos llamados a obedecerles, somos llamados a respetarlos, y como iglesia somos llamados a orar por ellos, a pedir para que el Señor los bendiga, para que el Señor los use. Entonces vamos a retomar, hermanos, no el capítulo 2, sino el capítulo 3, donde ahora el apóstol Pedro nos va a decir, hermanos, cómo es que debe ser el trato entre una esposa y un esposo. Y quizás aquí vamos a majar algunos callos, ¿verdad? Unas cosas que no nos van a gustar y decir, hermano, bueno, es la Biblia, hermanos. Yo solamente soy el mensajero, cualquier cosa con Dios, ¿verdad? Aunque pueden apedrearme al final del mensaje, pero hay cosas, hermanos, que Dios ha establecido. Hay un orden en las cosas del Señor. El apóstol Pablo en Efesios dice que Jesús es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Jesús es la cabeza. Y luego el apóstol Pablo va a también decir que el hombre, el masculino, es la cabeza ¿de quién? De la mujer. ¿Dicen amén las hermanas? Solo una hermana vino hoy. Espero que las feministas no hayan venido el día de hoy, ¿verdad? Y salen con pancartas allá afuera. Pero mire qué es lo que la Biblia dice. ¿Cómo debe ser el porte en nuestras casas, en la iglesia, fuera de la iglesia, como esposos cristianos? El apóstol Pablo está hablando a cristianos. El apóstol Pedro, perdón. Dice así: asimismo vosotras mujeres, comienza diciendo, estad sujetas ¿a quiénes? A vuestros maridos. Las hermanas que no están casadas dirán, ay, pues gloria al Señor, yo no tengo que sujetarme a nadie, ¿verdad? Las que no están casadas. Las que están casadas, el apóstol Pedro dice, asimismo vosotras. Esa palabra asimismo, hermanos, es la conexión de lo que Pedro estaba diciendo antes. Lo que Pedro estaba diciendo antes está en el versículo 21 del capítulo 2 y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció ¿por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga juntamente. Dice, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. O sea, el apóstol Pedro retoma eso y dice, asimismo, hermanas, sigan el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús, siendo hombre, como hombre, hermanos, él estuvo dispuesto a pagar un precio, a sujetarse a la orden de Dios.
Ahora, hermanos, yo quisiera explicar un poquito la palabra sujetar. Sujetar, hermanos, creo que la mejor correcta interpretación sería que nosotros seamos sumisos. Y la palabra sumiso, hermanos, y sujetar es un término militar. Es un término militar el cual se usa, hermanos, para decir alguien que está debajo de una orden. Y yo no sé cuántos de ustedes estuvieron en el ejército o estuvieron en algún lugar donde uno está bajo presión, bajo alguien que está sobre uno. Y en este caso, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo, le está diciendo a las hermanas directamente, dice: asimismo vosotras mujeres están sujetas, o sea, están sumisas a vuestros, ¿quién? Maridos. Ahora, acuérdese cuando Pedro escribió la carta. Cuando Pedro escribió la carta, hermanos, estaban los romanos controlando el mundo. Era el imperio romano el que gobernaba. Y déjenme decirles, hermanos, que en esos tiempos las mujeres prácticamente no tenían derechos como los tienen el día de hoy. Ver vivido en el tiempo de los romanos, hermanos, era muy difícil, especialmente para las mujeres. Las mujeres eran consideradas simplemente un instrumento más en el tiempo de los romanos. Por eso Pedro tiene que hablarle, aconsejarle, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que Pedro ocupa 6 versículos para las hermanas y para los hombres solo un versículo. Por lo mismo, porque las hermanas necesitaban mucha más información de cómo ellas ahora, como cristianas, como hijas de Dios, tenían que someterse a sus esposos. Y dice la palabra del Señor, y creo, hermanos, también que muchas de estas mujeres que seguían a Jesús y que venían a Jesucristo eran mujeres que estaban casadas con hombres no cristianos. La mayoría de ellas, por lo que dice en la siguiente frase, dice: para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta ¿de quién? De sus esposas. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, entonces la forma como nosotros, tanto los hombres como las mujeres, debemos de tratarnos los unos a los otros. Lo que Dios, y vamos a hablar de las hermanas y después hablamos de los hombres, porque dirán los hombres: sí, hermano, échele y échele y échele. No, también hay para nosotros, hermanos. No aplaudamos todavía, ¿verdad? No pensemos, y hermanas, tampoco es nada personal, sino es la palabra del Señor para decirnos lo que el Señor nos quiere decir. Dios desde el principio, hermanos, Él mismo inventó el matrimonio. Dios es el creador del matrimonio, no lo inventó ningún hombre. Desde Génesis, en el capítulo 2 y versículo 24, dice la palabra del Señor que deje el hombre su casa, deje su padre y su madre, ¿y qué dice? Y se una a su esposa. Ahora, los que estamos casados, hermanos, ya estamos casados. Ya no hay vuelta para atrás. Jesucristo dice que en los cristianos no es permitido el divorcio. Punto y aparte. La palabra del Señor dice que el matrimonio es algo sagrado. No solamente que es sagrado, y lo vamos a ver más adelante, hermanos, Jesucristo dijo es hasta que la muerte nos separe. ¿Qué dice? Los separe. Dice que ningún hombre os separe. El único que puede separarlos bien es Dios. Es el único, y es hasta que la muerte nos separe. Ahora, cada caso, aquí en la iglesia, no vamos a hablar de otra iglesia, aquí en la iglesia hay muchos casos, ¿verdad?, muy particulares, y que con ellos hay que trabajar particularmente también. Yo estoy generalizando todo, hermanos, y diciendo lo que la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Entonces, el matrimonio lo inventó Dios. Es Dios el creador del matrimonio. Y la palabra de Dios dice, hermanos, que la mujer fue creada, o la mujer fue traída a Adán para que fuera ayuda, ¿qué? Idónea. Si sabe en Biblia, como dijo el hermano, ¿verdad? Para que fuera ayuda idónea, y no la doña, ¿ok? Para que fuera ayuda idónea. Para eso, para complementar al varón. Para eso Dios crió la esposa. Dice la Biblia, y vio Dios que no era bueno que Adán estuviera, ¿qué? Solo. Pobrecito Adán, hermanos. Sudaba todos los días y trabajaba, pero no tenía nadie con quien compartir el dinero. No tenía con quien darle la tarjeta de crédito. Entonces dijo Dios, pues pobrecito Adán, le vamos a hacer a alguien que le ayude a gastar lo poquito
lo que gana y lo vamos a bendecir. No es bueno que Adán esté solo. Y así es como comienza el matrimonio. Más adelante, hermanos, Dios usa a los hombres para que el hombre haga ya el matrimonio algo formal, donde hay que hacer un contrato, donde uno solamente el contrato es un papel, pero más que todo es en el corazón, donde el hombre y la mujer se prometen ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta que la otra nos separe, hasta que el otro no, es hasta que la muerte que nos separe. Y ese es el contrato que uno hace. Es un contrato legal y delante de Dios es válido, pero delante de la palabra del Señor, hermanos, el matrimonio, usted y yo sabemos que el matrimonio se formaliza cuando la mujer y el hombre tienen relaciones sexuales. Ahí se formaliza. ¿Será una sola qué? Carne. Ahí se formaliza el matrimonio, hermanos. Entonces, y por eso es de que Dios prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque cuando alguien tiene relaciones sexuales sin estar casado, tiene problemas con Dios. Dios lo llama adulterio, Dios lo llama fornicación, y Dios prohíbe eso. Entonces, hacer las cosas bien delante del Señor es casarse y entonces tener relaciones sexuales. No solamente el ser una carne significa, hermanos, físicamente el contacto, pero también se involucran las emociones. Espiritualmente también, hermanos. O sea, no solamente es físico, no, es algo espiritual. Nos unimos. Y es ahí, hermanos, donde el apóstol Pedro, ¿verdad?, le escribe a la iglesia, a las mujeres, y le dice: hermanas, ustedes tienen que sujetarse a su marido porque Dios puso un orden. Dios puso un orden. Vaya conmigo a Efesios, porque las hermanas están muy serias viéndome. Mire Efesios, capítulo número 5 y versículo número 21. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros, ¿en qué? Dios aquí, hermanos, aclara todo. Hombres y mujeres, ¿qué dice? Sométanse unos a otros en el temor de ¿quién? De Dios. Y mira lo que dice el 22: las casadas estén sumisas, sujetas a sus propios ¿qué? Maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora hay mucha tela que cortar, hermanos. Hay muchas cosas que podríamos decir de esto, porque muchos hombres y aún cristianos usan estos pasajes bíblicos para abusar de la mujer. Muchos hombres y aún predicadores usan estos pasajes, hermanos, para aplastar a la mujer y decir: bueno, tú te sujetas porque te sujetas. ¿Se sujeta a la mujer? No, quédate tú ahí, ¿verdad? Mírate cómo te las arreglas. Porque la Biblia no está hablando de abuso. La Biblia no está hablando, hermanos, de que la mujer sea como un instrumento más. No. Vamos a ver en el mismo pasaje de 1 Pedro, hermanos, y miremoslo. 1 Pedro 3, versículo 7 dice que las mujeres son coherederas ¿de qué? De la gracia. Dios, Jesucristo, hermanos, ha venido a elevar la posición de la mujer delante del Señor, porque en el tiempo de los romanos no era así. Y el Señor vino, hermanos, a elevar el carácter, y ahora dice que todos somos iguales. En el libro de Gálatas dice que ya no hay judíos, no hay griegos, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales delante de ¿quién? Delante de la presencia del Señor. Ahora, como matrimonio, y ahí sí, hermanos, como matrimonio, Dios ha puesto al hombre encargado de su hogar. El hombre, el masculino, va a responder por su familia. Yo como pastor, y me quiero poner como ejemplo, yo tengo que responder por mi esposa, por ella. Si ella se pierde, Dios me va a reclamar a mí. Si mis hijos no siguen a Dios, Dios me va a reclamar a mí. Dios me ha puesto ahí con un privilegio que yo tengo que ponerlo en práctica. A la mujer Dios la ha llamado para que ella sea la que acompañe, para que ayude. Tristemente, hermanos, los roles se han cambiado en estos días. Y yo sé que las hermanas no tienen la culpa. Muchas hermanas tienen que trabajar, muchas hermanas han estudiado, y qué bueno, o sea, apoyamos eso, no estamos en contra de eso, ni tampoco Pedro está en contra de eso, pero hermanos, se ha descuidado la familia. Desde el momento en que la mujer abandonó el hogar, no porque haya querido, sino por la necesidad, hermanos, los hogares han sufrido. No hay nadie con los niños en la casa. Los niños tenemos que pagar para que nos los cuiden.
Y pues se le paga a alguien, hermano, hacen lo que quieren con los niños. No es como el amor de madre. No es como la madre que le va a hacer sus gustos a los niños. No es como la madre que le va a hacer la comida que le gusta. O sea, hay una cantidad de cosas envueltas en esto, hermanos. Y no estamos tampoco acusando a las hermanas y hermanas porque trabajan. No, la necesidad nos obliga a trabajar, hermanos. Y nosotros debemos, cuando Pedro escribió esto, eso era, hermano. Las hermanas se quedaban en casa y criaban a sus niños. Criaban a los hijos. Ahora ha cambiado eso y tenemos que aplicarlo de acuerdo a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no ha cambiado. Aún el día de hoy, hermanos, las mamás juegan un rol muy importante, hermanos, en la crianza de los hijos. Y no solamente de los hijos, pero también apoyando y bendiciendo a su esposo. Y para las hermanas acá dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de ellas. O sea, qué bendición, hermanas, que hay no solamente una obligación para las hermanas, pero también hay una oportunidad de que aquellos que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo Jesús. Y en esta iglesia tenemos un testimonio, y aquí está la hermana Chávez. Ella nos testifica que ella oró 30 años por un borrachito, y ese borrachito ahora toca la guitarra para el Señor. O sea, la palabra del Señor se cumple. Y el Señor le está diciendo a hermanas que están casadas con alguien que no sea cristiano, el Señor les dice, con su conducta. Y las hermanas tienen que tener mucho cuidado acá, porque las hermanas pueden cometer un error de decirle, mira, vamos a la iglesia, y nunca, hermanas, comparen a su esposo con alguien más. Nunca lo compare con el pastor, nunca lo compare con un diácono, nunca lo compare con nadie. Su esposo es único y nada más. ¿Por qué? Porque cometemos ese error a veces, hermanos, de compararnos. Las hermanas dicen que deben de ganar a sus esposos sin ¿qué? Sin palabra, pero con la conducta, amándolos, sirviéndoles, ayudándoles. Y eso es sumisión. Eso es sujetarse, obedecer, y lo van a hacer, hermanas. ¿Para quién? ¿Para Él? Para el Señor. Aunque este no se lo merezca, aunque este no diga gracias porque le dio la comida, aunque este no diga gracias porque le lavó los platos, aunque este no diga gracias porque usted le lavó la ropa y le lavó los calcetines apestosos, aunque él no diga nada, usted hágalo ¿para quién? Para el Señor. Es lo que dice la Biblia. Así es de que, hermana, aunque usted mire esa cosa llena de ropa, ella toda apestosa de una semana y tiene que sacarla y echarla a la lavandería, no suspire y diga, ay, mejor mándame otro, Señor. No. Le vamos a mandar otro más haragán todavía. Hágalo con amor, ¿para quién? Para el Señor. Y eso es sumisión, haciéndolo para el Señor. Y luego dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Creo, hermanos, de que como padres, ya adultos nosotros, tenemos que enseñarle mucho a nuestros hijos, hermanos. Mucho a nuestros hijos. Miren lo que dice el versículo 3. Vuestro atavío, vuestro vestido, dice, no sea el externo de peinados, ¿qué? Ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Va para las hermanas. No hay ninguna hermana fea. Amén. Díganme amén, hermanos. No hay tal cosa, hermanos. Ahora, lo que sí han dicho algunas hermanas es, hay algunas hermanas mal arregladas, que es muy diferente. Pero no estamos hablando, hermanos, de lo de afuera, y quiero que entendamos eso. Hermanas tienen que tener mucho cuidado con eso. Miren lo que dice la Biblia, no el pastor. Vuestro vestido no sea ¿qué? El externo. Ahora yo creo que aquí no podríamos acusar a nadie de eso. Hermana, ese peinado no me gusta, viene muy alborotadora, llama mucho la atención. Creo que las hermanas vienen decentemente, ¿verdad? Pero en el tiempo de Pedro, hermanos, dice la historia que especialmente las que trabajaban en el palacio, ¿verdad? Pasaban horas haciéndose unos grandes peinados, hermanos, unos grandes vestidos, para que la gente ¿qué? Los viera. ¡Wow! ¡Qué vestido! Del Swami de Paramount, del Macy's, del Rose.
Esa tienda que vende ropa, la que no quieren en las tiendas grandes, se la mandan ahí, ¿verdad? Y dice que no sea eso lo que nos mate todos los días. Que, ay, no tengo que ponerme, me pongo lo mismo todo el tiempo. ¿No suena familiar eso? Dice la Biblia que no sea esa nuestra preocupación, hermanas, que no sea esa la preocupación de usted. Sí, hermana, arréglese, peínese, échese su make-up, está bien. O sea, yo tengo 3 mujeres más en la casa, hermanos, y sé cómo es eso. Pero que no sea eso la prioridad, sino mire que dice el versículo 4, dice, sino que el interno. Y hermanas, hay una belleza, escuche bien, hay una belleza en cada mujer hay una belleza interna. Hay algo que ustedes tienen, hermanas, muy particular de ustedes, dice, sino el interno, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Dios no se fija, hermanos, tanto en cómo usted vino arreglado, sino cómo está su corazón. Ahora quiero aclarar algo también, hermanos. Cuando la palabra del Señor dice que nuestro vestido no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, el Señor no está diciendo, pues hermanos, no se pongan aretes, no usen brazaletes, no está diciendo nada de eso, sino que lo que está diciendo, hermanos, es que tengamos nosotros cuidado cómo nos vestimos. Y muchas hermanas y muchos hermanos en la calle se visten de una forma y en la iglesia de otra forma. Y no debe de ser así, hermanos. No debe de ser así, hermanos. Tenemos que ser congruentes en la forma como nos vestimos. Y especialmente cuando venimos a la iglesia, debemos de traer el mejor traje para el Señor, hermanos. Amén. Debemos de sacar lo mejor, porque venimos a la casa del Señor. Y tiene que ser un vestuario decente. Hermanos, con las modas tenemos que tener mucho cuidado. Hermanas cristianas, que no sea Hollywood que las visten, porque de ahí salen las modas. Ya estamos bien cerquita, hermanos. De Hollywood salen las modas. Unas modas, hermanos, salen unos pantalones, hermanos, que ¿cómo se meterán las hermanas ahí? Yo no sé. Unos choricitos, hermanos, que ¿cómo le hago? Y por el otro lado, hermanos, ¿verdad? Hay muchas cosas que hablar, pero hermanas, ustedes vístanse para el Señor. Para el Señor y para su esposo. El único que las puede chulear, el único que le puede tirar flores, tiene que ser su esposo. Y nadie más. Por eso cuando se viste, usted no se vista para alguien más. Hágalo para su esposo. Y hermanos, más al ratito voy con ustedes, porque a amor también el Señor nos habla. No diga, sígale, pastor. No. Dice el versículo número 5. Porque así se ataviaban, se vestían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién, en Dios, estando ¿qué? Sujetas, sumisas a sus maridos. Y nos da un ejemplo, miren hermanas, el ejemplo de que nos da, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole ¿qué? Señor. ¿A qué hombre no le gustaría que su mujer le dijera así? Ya le voy a decir qué tiene que hacer, hermano, para que lo traten de esa manera. Lo que Sara está diciendo, hermana, lo que Sara está diciendo es reconociendo que ella tiene un esposo. Cuando dice la Biblia que ella le llamaba Señor, le estaba diciendo mi amo, mi amo, es lo que le estaba diciendo. No le estaba diciendo, hey, hijo, tú eres un hijo de allá, hijo de allá. No, tú eres el dueño mío, a ti te pertenezco. Y ese es el matrimonio, hermanos. Venimos a hacer una sola ¿qué? Ya no somos dos, somos uno. Nos une lo espiritual, todo, hermanos, nos une. Y Sara reconocía entonces, hermanos, que su esposo Abraham era su amo, era su dueño, era su esposo, y esta mujer, hermanos, obedecía a su esposo. Entonces las hermanas, un gran ejemplo de cómo imitarlas. ¿Por qué? El feminismo le va a decir esto a las mujeres, para que y a ese le obedeces tú, y a ese, no, usted hágalo para quién, para el Señor. Aunque no lo merecemos,
Muchos de los hombres, hermanos, el respeto, el amor de la mujer, hermanas, háganlo para el Señor. Para el Señor y no para alguien más. Dice el versículo número, la última parte. Dice, llamándolo Señor, de los cuales vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer que ninguna amenaza. O sea, hermanas, usted hágalo para el Señor, no importa lo que Hollywood le diga, no importa lo que el feminismo le diga, no importa lo que la comadre le diga, no importa lo que nadie le diga, o alguno le esté hablando a su oído, dígale no. Usted dígale, yo lo voy a hacer para mi Señor, porque usted es una hija cristiana. ¿Y sabe qué? Dios la va a bendecir por eso. El libro de Proverbios, hermanos, ahí dice, mujer virtuosa, ¿qué? ¿Quién hay? O sea, sí hay mujeres virtuosas, hermanos, sí hay. Pero cuesta encontrarlas, hay que buscarlas de Rómulo. Y siga buscando, hermano, para ver de qué va a encontrar. Porque así es, hermano, así es. Dejamos a las mujeres y vamos con los hombres. Hermanas, necesitamos de su aplauso ahora. Dice, vosotros maridos, que dice la siguiente frase, igualmente, o sea, no hay diferencia. A las mujeres dice así mismo, y aquí dice igualmente, vivir con ellas ¿qué? Sabiamente. En otras palabras, hermanos, pobrecitos los hombres, no somos ¿qué? Sabios. A cada rato echamos a perder el pastel. A cada rato la regamos, como decimos. A cada rato cometemos, no somos sabios. No somos sabios. Y es ahí donde tenemos que aprender a vivir nosotros sabiamente, dice la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que procurar nosotros, como hijos del Señor, hermanos, vivir con ellas, compartir con ellas sabiamente. En otras palabras, tenemos que buscar dirección de Dios para poder ayudar a esa ayuda idónea que el Señor nos ha dejado. Dice la palabra, vivir con ellas sabiamente. Ahora, en muchos hogares, hermanos, muchos matrimonios comparten la misma dirección, pero no viven juntos. No sé si me entienden. No platican juntos, no se toman un café juntos. O sea, la dirección en las cartas es la misma, pero adentro como que fueran dos personas totalmente diferentes. Cada quien por su lado, haciendo lo que cada quien le complace. Y yo siempre he hablado de esto de acá. Cada quien con su propia cuenta de banco, y yo hago lo que quiero. No, hermanos. Tiene que ser una unión, una unidad, para poder trabajar juntos. Y nadie debe de sacar ventaja el uno del otro, sino de ayudarnos el uno al otro. Por eso, como hombres, necesitamos vivir con ellas sabiamente. Varones, si usted como marido, yo como marido, no le hablo a mi esposa, alguien más le va a hablar. Alguien más le va a hablar al oído. Alguien más le va a decir cosas bonitas. Usted y yo tenemos que hablar y vivir con ellas, ¿qué? Sabiamente. No dicen, pues ya me casé, ya, mira cómo se puso, mira cómo está, ya para qué. No, hermanos. Tenemos que buscar la dirección del Señor para hacerlo. Y luego dice, dando honor a la mujer como vaso, ¿qué? Frágil. Y aquí los hombres sí entendemos muy bien eso, hermanos. Las hermanas son muy frágiles. Muy frágiles. En ese sentido, los hombres tenemos un poquito de más fuerza bruta, me atrevería a decir. El hombre, el ser humano masculino es un poquito más fuerte en esa área, hermanos. Y la mujer es más débil. Se lastima a un niño, la mamá se pone a llorar con el niño también. Y el papá no, ponle algo ahí, pone alcohol y ya se solucionó todo. La mamá no, la mamá se va a llorar, se va a congojar, se va a poner triste. Si usted como hombre mira a alguien más, ¿cómo va a reaccionar la esposa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la mujer es frágil. Le duele el corazón cuando mira que algo no está bien. Y va a llamar la atención. Y por eso dice la Biblia que como un vaso frágil, ¿por qué? Porque es caro. Y se puede quebrar en cualquier momento. ¿Y cuántos hogares no hemos visto, hermano, que se destruyen por cositas pequeñas, hermano, insignificantes? Y aparte de eso, hermanos, Dios nos ha dado la oportunidad como hombres a nosotros, hermanos, de ser el que está
al frente de la familia para poder proteger a la familia, para poder proteger a los hijos, para poder proteger a la esposa. Ese es el llamado de nosotros, hermanos, a poder hacer eso como hombres y especialmente como hijos del Señor. Dice, y como coherederas de la gracia de la vida. Eso es bien importante, hermanos. Y ahora aquí sí apoyamos al feminismo, hermanas, porque ustedes están al mismo nivel que los varones, delante de Dios. Delante de Dios todos somos, ¿qué? Igual. Iguales. No hay judío, no hay griego, no hay mujer, no hay hombre. Espiritualmente el Señor nos ha puesto al mismo nivel. Las mujeres bien inteligentes, hay muchas mujeres más inteligentes que los hombres. Porque el Señor nos ha dotado de muchas cosas a nosotros. Entonces, gloria al Señor por eso. En lo físico es donde las hermanas son un poquito más débiles y es donde el Señor dice, trátenlas con cuidado, trátenlas con amor, ayúdenlas. Y tratarlas como coherederas. Eso significa que tienen la misma posición delante de nosotros. Y luego, hermanos, algo bien fuerte para nosotros, dice, para que vuestras oraciones, ¿qué? No tengan esto. O sea que si yo, no usted, hermano, usted quizás se hace esto, dice, que si yo no, hermanos, vivo sabiamente con mi esposa, que si yo no la trato como a base más frágil a mi esposa, y si yo no la trato como una hija de Dios, entonces dice que mi oración tendrá que estorbar. Así es de que, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer como hombres. Demasiado, y también las hermanas. Y yo creo, hermanos, que la clave para pero para poder tener matrimonios felices, es comunicarnos con Dios diariamente. Orar juntos, buscar la dirección del Señor. La palabra, hermanos, sujetar, y no lo aclaré, pero lo aclaro, sujetar no significa inferior. En ningún momento Dios está diciendo que la mujer es inferior, no, hermanos. De lo contrario, Cristo la ha elevado, hermanos, y le ha puesto el lugar que es coheredera de la gracia del Señor. Entonces, trabajemos juntos en nuestro matrimonio. Oremos mucho al Señor por nuestros matrimonios. El día de hoy, hermanos, las estadísticas de los divorcios son extraordinariamente feos, hermanos, feos. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser la sal y la luz de este mundo. Si tiene algún problema en su matrimonio, pida a Dios, pida consejo. No le huya, no le corra, pida dirección del Señor. Y aquellos que no tenemos sabiduría, pidamos a Dios sabiduría. Aquellas hermanas que no les gusta someterse al esposo, dígale, Señor, hazme sumisa, Señor. Hazme sumisa delante de ti, Señor. Porque esa es la orden del Señor. Ese es el orden que el Señor ha dejado. Usted dirá, pues es que pastor, usted como no vive con mi marido, por eso me dice eso. Qué bueno que no vivo con verdad ahí, pero mire, es el Señor el que se lo está diciendo. O los hermanos dirán, no, hermano, yo te conociera a mi esposa. Hermanos, todos tenemos buenas cosas y todos tenemos malas cosas. Tenemos buenos hábitos y tenemos malos hábitos. Y hay que trabajarlos juntos. La palabra del Señor dice, perdonándonos unos, ¿qué? A otros. Cuando nos ofendamos como esposos, tengamos el valor de pedir perdón. Cuando cometemos un error, tengamos el valor de decir, me equivoqué. Vamos a continuar en Pedro las próximas semanas y hay muchas buenas cosas para nosotros, hermanos, como cristianos, y debemos de seguir adelante buscando siempre al Señor.